Querido Padre, amado Dios, estamos de pie para recibir tu bendición. Hemos orado con la canción Ven Santo Espíritu y estamos invitando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que venga a reunirse con nosotros, venga a tocar nuestros corazones, venga a hacernos entender tu palabra y darnos discernimiento, consolación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana aquí en la Iglesia Nueva Jerusalén del Distrito Oriente de la Asociación Sur-Occidental de la ciudad de Medellín, estamos llevando a cabo una temática titulada Escape de la noche que viene. Es decir, estamos transmitiendo mensajes que nos permitan alentarnos en la fe y que nos permitan retener los conceptos que Dios quiere que retengamos para que cuando llegue la noche, para que cuando llegue la oscuridad de Egipto, para que cuando llegue la persecución y todas esas cosas que van a suceder en el mundo, entonces usted sepa qué es lo que ya Dios le ha dicho para que podamos escapar de la noche que viene. Y anoche estábamos transmitiendo el tema acerca de lo que Dios desea y quiere de nosotros a través de mi preparatoria, de mi preparación en el desierto del silencio de Dios. ¿Recuerdan que anoche hablamos de los silencios de Dios o del silencio de Dios? Hoy vamos a continuarlo con el tema de la travesía por el desierto. Me gusta la predicación del desierto porque tiene tanto contenido que pudiéramos hacer varias semanas de oración con el contenido del desierto. La Biblia tiene muchos episodios importantes de lo que el desierto significó para Israel, para Abraham, para Moisés, para los hijos de Israel y para aquellos que atravesaron el desierto. Esta noche te voy a invitar para que conmigo atravesemos el desierto y quiero que escuches esto que voy a regalarte en el nombre del Señor. ¿Cuántos desiertos has atravesado? Quizás hoy estás en medio de uno, atrapado, sin salida, sin saber qué hacer. Cuando hablamos de desierto, generalmente nos referimos a un lugar solitario, sin caminos definidos, un lugar donde cuesta sobrevivir. Es un lugar seco, hostil, peligroso y sin provisión alguna. No hay sombra, no hay agua, el clima es drástico. Los cambios continuos del clima son drásticos. En el día, el sol canicular nos quema los pies por el recalentamiento de la arena y arriba de nuestra cabeza el sol nos tuesta. Y en la noche el frío es extremo, bajo cero. Es un frío que se te mete a los huesos y no sabes cómo calentarte. Esos son cambios drásticos, continuos en el desierto. Un desierto puede entenderse como la etapa o el proceso que vive un ser humano. Quizás tú estás pasando por una etapa difícil, una etapa de carencias, de pérdidas, de soledad, de ostracismo, y eso puede definirse como tu desierto. El desierto es un proceso de Dios. El desierto, además de ser el proceso de Dios para nuestro encuentro con Él y nuestro crecimiento, el desierto es un lugar de transición en tu vida espiritual. Para algunos, el desierto puede ser un proceso de carácter, para pulimento del carácter. Para otros, el desierto puede ser un lugar para levantar la confianza o permitirme a mí tener confianza en el Señor. Para otros, el desierto es un proceso de paciencia, un lugar donde se ejerce la paciencia, la resistencia y el aguante. Sea para lo que sea, el desierto, en términos figurados o espirituales, se convierte en una transición necesaria
ya que no hay otra forma, no hay otra manera de aprender, no hay otra manera de vivir espiritualmente con el Señor, a menos que nosotros atravesemos el desierto, vivamos el proceso, y esa vivencia es lo que te dará crecimiento, solidez espiritual y mucha confianza en el Señor. Entonces, ningún desierto es fácil de atravesar, eso es muy cierto. Y aunque los desiertos son difíciles y a veces dolorosos, debemos entender que los desiertos son necesarios e inevitables en el nombre del Señor. Quiero invitarte entonces que vayamos al desierto. Voy a mostrarte algunas cosas que he aprendido. 6 cosas quiero regalarte esta noche. 6 lecciones que el desierto tuvo para mí y que también posiblemente lo tendrán para ti. 6 lecciones del desierto. Vamos a aprenderla. Vamos a buscar Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Si la iglesia lo tiene, dice amén. Amén. Vamos a leer entonces Oseas capítulo 2, versículo 14, dice: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El profeta Oseas está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la nación que Dios escogió para salvación, para llevarla a la Canaán terrenal, a la Canaán donde Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Le dijo que llevaría a ese pueblo a la Canaán terrenal. Y la razón por la que Dios quiere llevar a su pueblo al desierto es para hablarle al corazón. No hay otro sitio, no hay otro lugar, no hay otro proceso que podamos enfrentar nosotros los seres humanos para que Dios nos hable al corazón más que la prueba, más que el desierto. El proceso de Dios en el desierto es para hablarnos al corazón. Hay otras versiones bíblicas que dicen: y le hablaré con ternura. Hay otra versión que dice: y la enamoraré de nuevo. Hermanos, Dios nos trae el desierto para enamorarnos. Nos lleva al desierto para hablarnos, para que nosotros entendamos por qué estamos allí y qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio de ese proceso. Entonces, Oseas tiene la base de decirnos que Dios a ti te trae el desierto porque te va a hablar al corazón. Y la iglesia debe abrir su oído y abrir su corazón porque Dios va a hablar. La primera lección que encontré en mi desierto, la primera lección la titulé: Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Anota eso: Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Repítelo conmigo: Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Muy bien, para hablarnos al corazón. Y ahí tenemos la primera lección. Oseas nos dice que Él nos lleva al desierto para hablarnos. Anoche les adelantaba esta tesis y le decía que en el desierto solo escucharás 2 voces, solo 2 voces, tu voz y la voz de Dios. Nadie más habla. El vallenato se calla, el reggaetón se calla, el ruido mundanal se calla, la gritería de los barrios se calla. Los discursos de los políticos se callan. Pero en el desierto, el silencio del desierto, solamente escucharás tu voz cuando oras al Eterno. Y escucharás el grito, tu grito, cuando te desesperas, cuando tus pies se recalientan en la arena, cuando el sol canicular retuesta tu piel y cuando no tienes agua cerca y tu lengua se pega al paladar y tu garganta se reseca y no hay agua en medio del desierto, y cuando quieres calmar la hostilidad del desierto y quieres hacerlo y no hay cómo hacerlo, entonces le gritas a Dios y le dices: ¿por qué? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pruebas así? Y Dios te dice: te traje aquí para hablar a tu corazón. Y entonces la voz de Dios te habla.
Ahí no te habla más nadie, solo Dios. Por eso en esta primera lección, hermanos, quiero decirte que el bullicio del mundo que nos distrae y que nos entretiene y que muchas veces nos hacen dudar, lo hablábamos anoche todavía con la duda de la vacuna, nos alimentamos del WhatsApp, nos adelantamos de las mentiras del mundo y le creemos. Pero cuando Dios dice, tienes que hacer esto, entonces le decimos, Señor, yo te voy a pedir una prueba para que me ayudes a entender si me vacuno o no. Solo con la vacuna hay un trastorno en el mundo cristiano. Y Satanás se siente contento de que tú estés dudoso. Y le pedimos pruebas a Dios. Señor, te voy a poner una prueba. Que la hermana que me gusta en la iglesia venga con el vestido rojo. Ay, la hermana llegó con el vestido rojo. Ay, mañana me voy a vacunar porque el amor de mi vida vino con vestido rojo. Dios me respondió, no, Señor. Dios, cuando te dice lo que tienes que hacer, cuando te dice tu deber espiritual y cristiano con su palabra, no te manda señales, porque Él quiere de ti obediencia, obediencia ciega, obediencia contundente, porque aún así, dice Jehová, lo ha dicho. Y no hay que probar a Dios, no hay que pedirle señales, porque es lo que tienes que hacer como cristiano, es lo que Dios te pidió hacer. De lo contrario, estamos tentando a Dios, como más adelante lo vamos a mirar. Entonces Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. En el desierto es el único medio donde yo puedo oír claramente la voz de Dios. Es donde yo puedo concentrarme en su palabra. Es donde yo puedo, sin entretenimiento y distracción, sin el Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram y sin internet, en el desierto la única señal que viene es la señal del Todopoderoso que me dice, te amo y te traje al desierto para darte salvación y vida eterna. Amén. La iglesia dice amén. Hermanos, la segunda lección que encontré en el desierto la titulé, Dios nos lleva al desierto para pastorearnos. Repite eso detrás de mí. Dios nos lleva al desierto para pastorearnos. Muy bien, Dios me lleva al desierto para pastorearnos. Y ahí encaja perfectamente el Salmo 23. ¿Recuerdan la semana del año inmediatamente anterior? El año pasado, antes de la cuarentena, estuve aquí repasando versículo por versículo el Salmo 23. El Salmo 23, versículos 1 y 2. El Señor nos lleva al desierto para pastorearnos y Él dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Nada me faltará. Y cuando Él dice, nada me faltará, yo se lo contaba el sábado. Nada me faltó en cuarentena, nada me faltó en los confinamientos, encerrado el 2020 y parte del 2021, Dios envió los cuervos y alimentó mi familia, me dotó de recursos y pude cumplir con los compromisos que tengo en la sociedad. Porque el pastor, el que todo lo puede, permitió que nada me faltara, porque hay poder en el nombre del Señor. Y quiero que ustedes busquen el Salmo 136, versículo 16. Ese salmo se titula El Gran Jalel. El Gran Jalel, porque la palabra Jalel es donde viene la palabra aleluya o aleluya. El Gran Jalel, desde el Salmo 118 para acá, usted lee los salmos y encuentra la palabra aleluya con frecuencia. De hecho, el último versículo del Salmo 135 dice, desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, y dice, aleluya, y está la palabra aleluya, y ese ya es J-A-H, el diminutivo, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, J-A-H, entonces, aleluya, es decir, J-A-H, ja, es aleluya. Y el Salmo 136 es el gran aleluya, porque habla de todo lo que Israel vivió con Dios desde la salida de Egipto. Y entonces se repite el estribillo, se repite la coda que dice, porque para siempre es su misericordia. Amén, aleluya, amén. Miren lo que dice el versículo 16 del Salmo 136 para hablarnos del pastor.
yo voy a leer la primera parte del versículo y le voy a dar chance que usted diga, porque para siempre es su misericordia, pero que lo diga duro. Yo voy a leer la primera parte del versículo 16, dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Amén, porque para siempre es su misericordia. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Entonces la segunda lección que Dios me da en el desierto es que yo descubro que el pastor de los pastores, Jehová el pastor, el Señor de los pastores, el príncipe de los pastores, me pastorea cuando yo estoy en la prueba, cuando yo estoy en el proceso, cuando paso por dificultades, por carencias y pérdidas. Dios me dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Amén, amén. La tercera lección que yo aprendí en el desierto, la titulé, Dios nos lleva al desierto para que conozcamos su protección. Dios me lleva al desierto para conocer que el único que me protege es Él. De hecho, quiero decirte que en el desierto nadie se queda contigo. Tú estás solo en el desierto. En el desierto no hay otro medio para pasar el desierto sino caminando por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios pasos. Porque aunque te tires en la arena a llorar, porque te sientes solo y no hay wifi y no hay internet y no pudiste ver el Facebook y las notificaciones del Facebook, ni tampoco pudiste ver tu Instagram, ni montar la foto lindo o linda, maquillado, maquillada, para que te vean en las redes, en el desierto estás totalmente solo. ¿Y sabes quién te acompaña? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que prometió y dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El único que pastorea a Israel y que te acompañará cuando todos se van, cuando te quedas solo y cuando nadie te acompaña. El único que te acompaña es nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y quiero decirte que en este punto número 3 lo justifico con Éxodo capítulo 13 versículo 20. Dios me lleva al desierto para conocer que Él me protege. Y Éxodo capítulo 13, versículo 20, te lo puedo regalar desde el 17, del 17 al 22. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Eso tú lo vas a leer en casa y te vas a dar cuenta que el que te acompaña y te protege lo hizo en el pasado con Israel, con la columna de nube en el día para que el sol canicular no calcinara la humanidad de su pueblo. Entonces la columna de nube taponaba el sol y el pueblo de Israel caminaba por el desierto con aire acondicionado, sin calor, sin que se le quemaran los zapatos o las chancletas, sin que los pies se le envejigaran, sin que se lastimara su piel con las tormentas de arena. Cuando el sol caliente recalentaba la arena y se levantaban esas tormentas de arena, al pegar en tu humanidad, te calcinaban la piel, te quemaban, porque era arenilla, arena caliente cayendo sobre tu rostro. Pero Dios evitó las tormentas en el desierto y evitó el sol canicular para que su pueblo caminara con el aire acondicionado de Jehová el Salvador. Y ahí está la protección de Dios a través de la columna de nube. Pero también en las noches, cuando la noche es totalmente oscura en el desierto, que tú ni siquiera puedes ver la palma de tu mano al frente, Dios incendiaba el cielo cada día. Era una candela, una llamarada eterna, una llamarada que iluminaba el universo entero. Y Dios a Israel lo estaba guiando con su luz para que llegaran al camino. Al final del camino estaba Él, al final del camino estaba su gloria, al final del camino estaba la eternidad, al final del camino estaba la tierra prometida, al final del camino estaba Jesús esperándolo con los brazos abiertos. Tú y yo atravesando el desierto, en medio de nuestras penalidades, aflicciones y pruebas, al final del desierto está Jesús, al final del desierto está la llama, al final del desierto está el ángel, al final del desierto está la eternidad. Amén. Y quien te protege en la columna de nube y la columna de fuego, hoy
Jesús dejó al Espíritu Santo. Y en el capítulo 16 de Juan, Jesús dice, te conviene que me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Espíritu de Dios no vendrá a vosotros. En el capítulo 16 Jesús le está anunciando, creo que es el versículo 7, Jesús le está anunciando a los discípulos que Él se tenía que ir para que el Espíritu Santo viniera. Y hoy no hay columna de nube, hoy no hay columna de fuego, hoy Dios no incendia el cielo para que tú te ilumines la vida. Hoy te da el Espíritu Santo. Y Juan capítulo, amén, gloria a Dios. Y Juan capítulo 14, versículo 8 dice que el Espíritu, no, 16, 8 dice que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, porque el reino de los cielos se los prometió a los justos y obedientes para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, en este transitar por el desierto, tu desierto y el mío, en tu desierto y el mío solo está Dios, solo la protección de Jehová, solo Él nos acompaña cuando todo el mundo se va, cuando te quedas solo y cuando sientes un vacío existencial. Dios te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. La cuarta lección que aprendí en mi desierto es que Dios nos lleva al desierto para quitarnos todos los obstáculos y Él mismo los va a quitar. Cuando Dios llevó a Israel al desierto literal, lo llevó para quitarle los ídolos, las malas costumbres, la idolatría de Egipto. Dios le pulió el carácter a Israel en el desierto, le despejó todo lo que estorbaba la relación entre el pueblo de Dios y su Dios. Y en el desierto Dios despejó todos los obstáculos. Y te regalo 2 capítulos. El Éxodo capítulo 14, versículos 23 al 25. Éxodo 14, 23 al 25. Mira el obstáculo que Dios le quitó a Israel. Le despejó el camino porque Egipto quería estorbarle la relación con Israel, con su Dios. Capítulo 13 de Éxodo, versículos 20. Dije 14, 23. Vamos a leerlo. Dice, y siguiéndolo los egipcios, ¿sí? Éxodo 14, dije 14, Éxodo 14, 23 al 25, ¿sí? Sí estamos, sí dice, y siguiéndolo los egipcios, ¿sí? Muy bien, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna, ¿de dónde? Desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque ¿qué pasó con Israel? Porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Y Jehová libertó a Israel de los egipcios, le quitó el obstáculo de los egipcios, porque los egipcios no querían dejar ir a Israel, querían seguirlo esclavizando e idolatrando a los dioses de Egipto. Dios dijo, voy a libertar a mi pueblo y lo llevaré al desierto para quitarle los obstáculos de los egipcios, para quitarle la idolatría y para hacerlo mi pueblo y mi nación santa. Pueblo santo adquirido por Dios, real sacerdocio, gente que heredará el reino de Dios. Amén. Y el segundo capítulo es el capítulo 15, versículos 22 al 27, cuando ahí hablamos de las aguas amargas. Y quiero regalarte esto porque me encanta. A mí me gusta ese texto porque ahí hay una premonición, ahí hay una profecía del palo de la cruz. Ahí hay una profecía de la cruz de Cristo, donde sería crucificado para morir por nosotros y darnos libertad y vida eterna. Ahí, desde el 22 hasta el 27, si lo quieres, del capítulo 15 de Éxodo, en las aguas que están amargas todavía. El palo de la cruz es lo único que puede endulzar a la humanidad
amargada de este país. Es lo único que puede endulzar los caracteres difíciles y hostiles del país. La cruz de Cristo es lo único que puede endulzar tu carácter, tu vida, para el reino de Cristo Jesús. Y mira lo que dice. Vamos a leerlo. Versículo 22 al 27 del capítulo 15 de Éxodo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Mara significa amargura, amargo. Yo no sé cuántas Maras hay aquí entre hombres y mujeres. Yo no sé las esposas qué dirán. Mi esposo es Mara porque tiene el carácter amargo. Yo no sé si los esposos dirán, mi esposa es Mara. Ojo, mañana no se levanten y decirle, levántate Mara, porque dice el versículo, sigue diciendo el versículo, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas, por eso se llaman Mara. En hebreo Mara significa amargo, amargura, por eso le pusieron el nombre Mara. Y cuando tú lo buscas en el diccionario, Mara significa amargura. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, clamó a Jehová, y Jehová le mostró, ¿qué le mostró? Un árbol. Ese árbol es la premonición de la cruz de Cristo. Ese árbol es el símbolo de la cruz de Cristo anticipado en el desierto. Y Moisés echó el palo ese en las aguas y las aguas se endulzaron y les dio estatutos, ordenanzas y principios. Y allí probó Dios a Israel y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Repite conmigo, Jehová mi sanador. Jehová mi sanador. Jehová me sana, Jehová me cura, Jehová me quita las enfermedades. Jehová me restaura para encontrarme con Él cara a cara y decirle, este es mi Dios, lo he esperado y el Señor me salvará. Amén. Y entonces dice el versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Lo que quiero resaltarte aquí en este cuarto punto, que Dios nos lleva al desierto para quitarnos los obstáculos de los egipcios, más la incredulidad del pueblo, porque habían visto cómo abrió el Mar Rojo, habían visto cómo Dios cerró las aguas. Eran unas paredes de 5 pisos de altura, un edificio de 5 pisos de altura, y ellos ponían la mano y decían, wow, es pura agua. Era una pared enorme, y tocaban las aguas y era agua, y cruzaron al otro lado, y cuando los egipcios bebían en la mitad, entonces la pared de las aguas se unieron y los egipcios murieron. Eso lo vieron ellos, pero dudaron. Y ahora, cuando tenían sed, en vez de pedirle a Dios, Señor, danos agua, se quejaron contra Dios, murmuraron contra el liderazgo de Moisés. Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago? No tengo dónde llevarlos a beber. La fuente de agua siempre ha estado con Israel. Los sedientos de Jehová, venid a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el agua viva, y el que me consume y el que me beba, de su interior correrán ríos de agua viva, porque Cristo es el agua de vida, la fuente de vida, y siempre estuvo con Israel. Y entonces Moisés clamó, y Dios le dijo, como las aguas están amargas, como el carácter de mi pueblo que ha sacado de Egipto, entonces corta un palo, tira ese palo a las aguas y las aguas se van a endulzar. La cruz de Cristo es el único madero que puede salvar, que puede curar y que puede endulzar los caracteres hostiles y grotescos de las personas que tienen que ser transformadas por el poder de Cristo Jesús. Aquí debes subrayar el versículo 25, porque ahí habla del árbol, un árbol. Ese árbol también está más adelante, creo que alguna noche te lo voy a predicar, en el primer libro de Reyes, cuando el hacha se cae en el agua y solo un palo lo hace flotar, ¿se acuerdan? Ese palo es el palo de la cruz. 2
profecías de la cruz de Cristo. La cruz, el Salvador que murió en la cruz, porque la cruz está vacía. Jesús se bajó de la cruz y Él vive y vive por los siglos de los siglos. El hombre del madero se bajó y el palo de la cruz es el símbolo de la dulzura de los caracteres y de la vida de los hombres. La cruz es el único palo que puede hacer sacar a la superficie, bollar todo lo que esté hundido y sumergido en el fango del pecado, en el fango de la indiferencia, en el fango de voltearle la espalda a Cristo. Solo el palo de la cruz permite que tu vida espiritual flote, que tu vida espiritual salga a la superficie, que los problemas de tu matrimonio se solventen y tu matrimonio se salve, porque el palo de la cruz hace flotar todo lo que esté hundido en el pecado, porque hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Amén. La quinta lección que encontré en el desierto, la titulé: Dios nos lleva al desierto para proveernos de manera sobreabundante. Hermanos, y esto también me gusta, está en el capítulo 16 del libro de Éxodo, Éxodo 16. Versículos del 4 al 22, pero no lo vamos a leer. Simplemente te voy a dar la referencia. En ese capítulo 16 es donde Dios hace llover del cielo el maná. Dios le dijo a Israel que se acostaran a dormir porque Él iba a proveer pan del cielo. Los niños se acostaron a dormir, los padres también, y en la mañana los niños salieron a jugar fútbol y a montar bicicleta y a patinar por el desierto y no pudieron. ¿Saben por qué? Porque el desierto estaba lleno de pan del cielo, el maná que llovió, todo el desierto estaba blanco porque Dios mandó pan del cielo para alimentar a Israel. Israel se alimentó cuando se levantó con la bendición, porque Dios lo que promete lo cumple. Dios le dijo a Moisés: dile a Israel que se acueste tranquilo, porque mañana verán proezas y maravillas, porque mi palabra hará llover hará llover pan del cielo. E Israel se alimentará de mi pan y andarán por el desierto sin cocinar. Andarán por el desierto sin estufa, gas, porque en el desierto yo los alimentaré con mi pan. Y el capítulo 16 tiene unas lecciones importantísimas que no voy a alcanzar a darlas esta noche, pero donde me voy a centrar es que para que tú creyeras en esto, Dios dejó una evidencia. Colócala ahí en tu cuaderno: evidencia. La evidencia está en el versículo 32 al 36, Éxodo 16. Las evidencias para que el pueblo no olvidara que Dios alimentó a Israel con maná. Le dijo a Moisés y a Aarón: recojan una ponchera, recojan una totuma, recojan un recipiente y llénenlo de maná. Al pueblo el maná se le descomponía, se volvía hediondo de un día para otro, menos el sábado, menos el Shabbat. Y el maná en el arca, donde Dios le dijo a Moisés y Aarón que colocaran en una ponchera, la evidencia de que el pan del cielo era eterno, porque el pan del cielo es Jesús el Salvador. El maná escondido todavía sigue en la ponchera, en el arca, y lo vio Israel. Lo vieron las generaciones siguientes, después que Moisés murió y Dios lo resucitó, después que Josué murió y Josué entró a Israel a la Canaán. Y la Canaán, aunque tenía provisión, el testimonio y la evidencia del arca era que la ponchera con el maná era el recuerdo perenne de que Dios con su palabra es capaz de llover pan del cielo para alimentarte a ti, aunque estés pasando por prueba y en el desierto, porque vas a ser transicionado y porque Dios te trae al desierto para hablarte tu corazón y para demostrarte que Él solamente puede proveer de manera sobrenatural, porque hay poder en su palabra, porque su palabra, aunque se seque la hierba y se marchite la flor, la palabra de Jehová permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y mira, si tú vas al capítulo 9 del libro de Hebreos, el capítulo 9, Dios le muestra a Pablo
el arca. Dios le muestra a Pablo el arca y Pablo dice, el arca tiene la vara de Aarón que reverdeció, la ponchera del maná y las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pablo lo vio en visión, pero algo más lindo es que Dios se lo mostró a Juan. Muchos me han preguntado, y quizás tú te preguntes esta noche, ¿dónde está el arca del pacto que los hombres no han podido encontrar? ¿Sabe dónde está? El arca está en el cielo. Dios la recogió para que el hombre no abusara de su gloria y la gloria de Dios no matase a la humanidad. Dios recogió su arca, la llevó al cielo y la tiene allí. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 19, Dios le muestra a Juan, dice Juan, el cielo se abrió, y cuando el cielo se abrió, yo vi el templo de Dios, el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba el maná escondido, ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció para el liderazgo del sacerdote que él escogió, el sacerdocio de Dios. En la vara de Aarón que reverdeció está representada y simbolizada por la vara que es Cristo, el sacerdocio, no por la genealogía de Aarón, sino el sacerdocio sempiterno por Melquisedec, que no tuvo madre ni padre, pero que Dios lo instituyó para que fuera el símbolo del sacerdocio de Cristo, quien ministra por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial y vive por los siglos sin fin. Amén. Y esa arca está ahí. Las evidencias del maná están ahí. Para que tú recuerdes que lo que dice la Biblia en Éxodo 16, cuando Dios mandó maná del cielo, la generación siguiente de los israelitas que entraron a la Canaán terrenal, veían la poncherita del maná que no se descompuso, no le cayó gusano, no se puso hediondo. Porque en el capítulo 16, cuando tú lo lees, encuentras que Dios le dijo, no recojan maná de un día para otro, recojan la porción que se va a comer y el resto deséchelo. Recoja la porción que usted es capaz de comer, de acuerdo a su estómago, usted sabe cuál es la porción que va a comer. Pero si guardan para el día siguiente, se pudre, se engusana y se pone hediondo. Entonces Dios probó al pueblo. Y el pueblo, para saber si era verdad, guardaron maná para el día siguiente. Y el maná se pudrió, se engusanó y se puso hediondo. Y Dios se molestó. Pero Dios le dijo a Moisés, pero el sábado van a recoger la porción del viernes. El viernes en la mañana van a recoger la porción del sábado, porque el sábado no va a llover pan del cielo. Así que el sábado nadie salga a recoger, porque la porción la debe recoger el viernes. Y así fue. Recogieron la porción del viernes, se guardó para el sábado y no se pudrió, no se dañó, no se engusanó, no se puso hediondo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, nuestros hijos tienen que ser testigos de cuál es el Dios que yo creo, cuál es el Dios que yo predico, el Dios de Israel, el que guardó la poncherita del maná. Los hijos vieron que ese maná ellos lo comieron y crecieron comiendo ese maná y dijeron, ese maná que está ahí en el arca, ese maná escondido que está ahí, es verdad. Nuestros padres nos predicaban y era cierto porque el maná está allí. Hermanos de la iglesia Nueva Jerusalén, les digo esta noche, Dios quiere que tu testimonio sea un impacto para tus hijos y la generación que sigue, porque Dios quiere que ellos vean las evidencias de que la religión o el Dios vivo, tu Dios vivo, es un Dios que te ha cambiado el carácter, es un Dios que funciona en tu casa, porque si tus hijos abandonan a Dios, tu religión no sirvió. Tu iglesia no sirvió. Se fueron de la iglesia, se fueron de Cristo, porque no vieron las evidencias de Cristo en tu corazón. Esta palabra es dura de asimilar, pero es el mensaje que Cristo quiere. Que muestres las evidencias de que Cristo hace milagros. Que muestres el testimonio viviente de que lo que predicas lo vives, y que lo que vives es lo que predicas. Y el Cristo vivo ha de multiplicarse.
ha de recrearse en los demás, porque no ven la fotocopia, sino que ven el original, porque tú eres el original de la imagen de Cristo, porque Cristo dice: cuando yo vuelva a la tierra, me recogeré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tú eres el original de Dios, tú eres el original del adventismo, del evangelio, de la verdad, y lo que predicas vives, y lo que vives predicas, porque el poder de Cristo está en ti y te ha transformado para el reino de la gloria. Amén. Y finalizo con la sexta lección del desierto es: Dios te lleva al desierto para que lo conozcas a Él, porque Él te sacia la sed física y espiritual y te alimenta para la eternidad. Y ahí usé Éxodo 17, del 1 al 6, donde habla de la peña de Ored que está brotando. ¿Ustedes recuerdan el himno ese? Es un himno inmarcesible. La peña de Ored que está brotando, agua de vida. Esa agua de vida es Cristo, la peña es Cristo, la roca es Cristo. Cristo siempre ha estado en el desierto. Si no, pregúntale a Agar, cuando cuando Abraham la despidió y Agar tuvo que irse con su hijo Ismael. En el desierto, Agar sabía que su hijo se iba a morir de sed. Se acabó la provisión de agua que Abraham le había dado. La lengua se pegó al paladar. No había cómo subsistir. Agar dejó a su hijo Ismael a cierta distancia y se alejó llorando, diciendo: voy a verlo morir porque no hay solución, no hay agua en el desierto. Y Dios le desveló, Dios le quitó el velo a Agar y le dijo: mira, a tu lado hay una fuente de agua. La fuente de agua siempre estuvo con Agar. La fuente de agua, Cristo Jesús, siempre está a tu lado y te provee de agua hoy, mañana y hasta por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El agua de vida es Cristo. Él te provee, Él te sustenta, Él te da manantiales de agua para el reino de la gloria. Yo pregunto esta noche: ¿hay alguien que el Espíritu Santo lo ha convencido de que este mensaje es importante retenerlo y es importante creerlo y predicarlo? ¿Hay alguien que levantando su mano diga: lo creo, porque el Dios que sustentó a Israel me sustenta hoy? Estoy en el desierto y Dios me está sustentando, Dios me está alimentando. Colócate de pie y dile: yo me pongo de pie ante el universo para declarar que el Dios de Israel vive y vive conmigo y camina conmigo en el desierto y marcha a mi lado con la columna de nube y la columna de fuego, que es su Espíritu de Dios, y la fuente de agua viva, que es Cristo. Me invita a beberla para yo ser una fuente que viva para vida eterna. Jesús está aquí y desea que tú lo confieses de corazón, porque Él desea estar en tu corazón para guiarte en medio de las pruebas, guiarte en medio de tu proceso, transicionarte a una vida espiritual más elevada que te parezca a Cristo. Y cuando Cristo te vea, sonríe y diga: ahí dejé el original mío en la tierra. Él me representa, ella me representa, y muchos se convencerán de que yo vivo por el testimonio de los que se han puesto de pie y los que confiesan que Cristo es Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, esta noche tu palabra nos ha hablado. Tu palabra nos habla, pero también nos confronta. Y esta noche, puestos de pie, la iglesia Nueva Jerusalén se levanta para pedir audiencia al Rey del Universo, para que nos declare hijos de Dios, dotados del poder de su Espíritu desde ahora y para siempre, y que podamos testificar que el Dios de Israel, que vivió por Israel, es el mismo Dios que vive por nosotros, en nosotros y para llevarnos a las mansiones de la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice cada hermano, cada amigo que ha venido a escuchar palabras de Dios. Bendice sus familias, prospera su trabajo, sus sueños y anhelos, que sean verídicos, y que tú les bendigas y que tu palabra de bendición sea sobre ellos y la bendición se cumpla, se multiplique a 100 por 1, porque Cristo vive por los siglos sin fin. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.